Muy bien, vamos a revisar hoy día de 2 Samuel 16:15 hasta el fin del capítulo 17. Y espero que están leyendo en la casa porque yo sé que es demasiado leer de una vez. Pero para poner el énfasis, vamos a leer 2 Samuel 17:14, porque creo que ese versículo resume lo mejor o lo más importante del capítulo. Entonces, dice 2 Samuel 17:14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por la seguridad que tú estás gobernando y dirigiendo y mandando todo lo que pasa en este mundo. Abre los ojos a ver tu mano y hacernos fe para confiar en ti. Bendiga esta predicación ahora para establecernos más fuertes en Cristo. En nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, en una plática recientemente fui preguntado palabras más o menos de las decisiones de los hombres. ¿Cuánto determina Dios y cuánto determina el hombre? O sea, la persona está pensando, o Dios decide o el hombre decide. Y yo dije en respuesta, 100%. 100% determina Dios y 100% determina el hombre. Porque Dios está gobernando todo, aún la libertad del hombre. Entonces el hombre hace lo que quiere. Pero cuando lo hace, en el fin, está cumpliendo la voluntad de Dios. Esto se presenta, por ejemplo, en Efesios 1:11, donde dice, déjenme leerlo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido presionados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas que pasan en este mundo son conforme al designio de Dios. Y por eso confiamos en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo pueden ayudarles a bien? Porque Dios está sobre todo, dirigiendo, gobernando. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y por esta razón, Él puede declarar del principio lo que va a pasar en el fin. Y como Isaías dice en 46:10, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y yo quiero enfatizar esto. Aunque los hombres y Isaías decía estas palabras inspiradas por Dios a hombres rebeldes, aunque ellos estaban rebelando contra Dios, Dios había planeado sus sendas y estaba dirigiendo sus pisadas. Dios gobierna.
Pero a la vez la Escritura dice que el hombre es libre y es responsable porque él hace lo que quiere. Nadie nos hace pecar contra nuestra voluntad. O sea, hay batalla en el cristiano contra el pecado, pero es el hombre viejo contra el hombre nuevo, por decir. En el día del juicio nadie va a poder decir al Señor, yo quise obedecerte, pero tú no me permitiste. Yo quise creer, pero tú no me permitiste. El Señor nos permite hacer lo que queremos, pero Él gobierna las circunstancias para que hagamos lo que Él quiere. Y algunos dicen, bueno, es todo Dios entonces y nada del hombre. No. El hombre es libre, hace lo que quiere. Y un buen ejemplo de esto es José dijo, en Génesis, en Egipto, cuando hablaba a sus hermanos, los dijo, ustedes lo hicieron intentando mal, pero Dios lo hizo intentando bien. Y esta verdad, que Dios gobierna aún los hechos de los hombres y todos los hechos, debe ser un aviso para los que van a rebelar contra Él, y debe ser un consuelo para nosotros que queremos seguirlo, especialmente cuando somos afligidos, porque nada que nos pase en este mundo, aún el maltratamiento por los hombres impíos, es fuera de la voluntad soberana de un Dios quien es todopoderoso y quien nos ama y quien está haciendo lo que es mejor para nosotros. Esto es difícil entender en las tribulaciones, yo sé. Si yo estaba predicando a la gente que pasó por la inundación ahorita, esto me parece sería como a ellos, sería como palabras duras y incómodas. Pero es la seguridad que Dios está gobernando, que consuela a los cristianos y nos da ánimo seguir adelante en las tribulaciones. Y además nos hace segura en nuestra pecaminosidad, que aún Dios puede usarnos, y que cuando los hombres pecaminosos oponen a Dios, todavía Dios está usándolos. Vamos a ver esto en nuestro texto hoy. Hombres impíos, Absalón y Ahitofel principalmente, oponen a Dios, pero aún en su pecaminosidad, ellos hacen precisamente lo que Dios ordenó. Mucha gente, vimos última semana que Absalón incitó una rebelión contra David, su papá, el ungido de Dios, y por eso David huyó de Jerusalén. Y vimos que mucha gente se dejó seducir por las maneras llamativas de Absalón. Escuchaban a Absalón en lugar del Señor. Y Ahitofel, un hombre bien sabio, fue uno que fue con Absalón y abandonó a David y su amistad a David. Entonces, cuando llegamos a capítulo 16-15, Absalón va como conquistador entrando en Jerusalén para comenzar su supuesto reino,
y entra con Ahitofel. Esto es en 16, comenzando con versículo 16. Con versículo 15 y hasta 23. Entonces Absalón en Jerusalén con Ahitofel encuentra Usai. Recuerden que Usai es amigo de David, otro consejero, y David lo envió para frustrar el consejo de Ahitofel. Y Absalón lo encuentra y le pregunta: ¿por qué has abandonado a mi papá? ¿No era él tu amigo? Y Usai dice a Absalón: aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como has servido delante de tu padre, así será delante de ti. Es interesante que en la manera que Usai habla su fidelidad al que el Señor ha elegido. Y Absalón presume que es él, pero en verdad Usai es fiel a David todavía. Pero Usai se va y Absalón tiene consejos con Ahitofel y pregunta: ¿qué debo hacer primero? Y Ahitofel dice: llégate a las concubinas de tu padre, versículo 21 de 16, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron a Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Entonces, Absalón dice: tienes que manifestar que no vas a entrar en un compromiso con tu papá. Tienes que hacer algo bien horrible con él para hacerles asegurar a los que están siguiéndote que no vas a dejar la rebelión en medio camino. Entonces, este hecho, ir a Absalón con las concubinas, va a probar que Absalón no va a cambiar su opinión y abandonar su rebelión. Y de la escritura, lo que Absalón hizo era mal dos veces. Primero, porque no eran sus esposas, pero segundo, porque la escritura dice que es una abominación que el hijo duerma con la esposa del padre. Y entonces, esto fue una violación de la ley de Dios. Ahitofel dio esos consejos libremente, de su propia voluntad. Absalón dice: me parece bien, voy a seguir esto. Libremente otra vez. Hizo una abominación para asegurar su reino. Los dos hicieron lo que hicieron porque quisieron, pero en esto cumplieron las palabras de Dios que habló a David por medio de Natán en capítulo 12, versículos 11 y 12. Natán dijo: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
porque lo que hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esos hombres rebeldes, rechazando el ungido de Dios, cumplieron precisamente lo que Dios anunció a David hace unos años. Sus corazones estaban lejos de Dios, no pensaban obedecer a Dios o cumplir su voluntad, pero hicieron precisamente lo que Él decidió. Y eso no debe sorprendernos, porque en Hechos 2, Pedro está predicando en respecto a la crucificación de Jesucristo y dice, a este Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. O sea, Dios gobernaba la crucificación de Cristo y todo lo demás que pasó antes y después. Por eso, debemos ser animados y consolados cuando vemos que parece que los malos están pareciendo tener éxito, o cuando estamos aún sufriendo en sus manos. Porque sabemos que en alguna forma, aunque nosotros no entendemos, lo que hacen está cumpliendo la voluntad de Dios y los propósitos eternos de Dios. Entonces estos cumplieron la palabra de Dios a David por medio de Natán. Y luego Dios frustra el buen consejo de Ahitofel. En versículo 23 del capítulo 16 dice esto: el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, este es el hombre más entendido, más sabio en el reino de David, y ahora está ayudando a Ahitofel, y ya vimos su primer consejo, que Absalón siguió, aunque Absalón mató a su hermano por haber lo mismo, como una mujer inocente. Pero bueno, disculpa, segunda cosa que avisa es que dice a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y 17:1. Y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Y así haré volver a ti todo el pueblo. Este es el plan de Ahitofel para conquistar a David. Antes de que David pueda organizarse, antes de que otros puedan ayudar a David, cuando él está asombrado todavía, yo iré, dice Ahitofel, y lo mataré a él solamente, recio, pronto. Y en la manera que lo habla, no dudo de que él estaba dispuesto a salir al momento, dejar a Absalón en el techo con las concubinas. Y versículo 14 dice que fue acertado consejo, y todos opinan así. Pero, por alguna razón, antes de seguir el consejo de Ahitofel, Absalón decide
llamar a Husai y consultarlo. Y además no solamente hace esto, pero antes de consultarlo le dice todo el plan de Ahitofel. En términos humanos, esta decisión, consultar con Husai, le costó a Absalón su rey. ¿Por qué hablaría con otro cuando ya tenía ese plan de Ahitofel tan bonito? Bueno, es que el Señor estaba dirigiendo. Ahitofel tenía buen plan, pero Absalón volvió a escuchar a Husai porque Dios lo puso en su cabeza hacerlo. Como leímos, 17:14, disculpa. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Esto fue, David oró, Señor, haga tonterías el consejo de Ahitofel. Dios está escuchando y contestando la oración de David en su manera, no haciendo tonterías del consejo, sino haciendo a Salomón escuchar a Husai y no a Ahitofel. Esto manifiesta la verdad de Proverbios 21:1. Algo que nosotros debemos recordar cuando nos frustramos con el presidente o los gobernadores, cosas así. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Entonces el Señor cumple su voluntad por reyes, aunque ellos se opinan poderosos. O en esta ocasión podemos decir que inclinó el corazón de Absalón para que su deseo de ser rey fracasara. Yo quiero decirles, muchas veces en mi vida, entra en mi cabeza un pensamiento, una idea trivial, yo diría, no importante, pero hago una decisión que luego veo fue bien importante, o para bien o para mal. El Señor usa nuestros pensamientos y dirija cuando no entendemos. Y en verdad, yo no hablaría español, podría hablar español si no fuera por una decisión de instante que cuando estaba antes de la secundaria tenemos una escuela que llamamos intermedia. Me dijeron, ¿quieres tomar francés con tus amigos? No quiero aprender francés. Entonces no la tomé y cuando llegué a la secundaria tuve que tomar otro lenguaje y estudié español. Y aquí estoy. Cosas así que no pensamos son importantes, pero Dios está obrando en todo. Y esto debe animarnos y darnos mucha consolación cuando vemos las frustraciones del mundo que entran en nuestras vidas. Mirando atrás, vamos a ver la mano de Dios. Entonces Absalón pidió consejos de Husai y Husai da una respuesta inspirada. Dice, el consejo de Ahitofel no es bien esta vez. David es un hombre feroz y sus soldados son como osos fuertes y no puedes pescarlo así.
y dice, mejor de hacer el ataque inmediatamente, congregues todo a Israel, un ejército tremendo, y tú marchando al frente puedes ir y conquistarlo. Dice, si vamos ahorita con la reputación de David, la primera vez que alguien muera, todos van a correr y cosas así. Y Absalón y todos los que escucharon dijeron, el consejo de Isaías es mejor que Ahitofel. ¿Por qué dijeron esto? Porque fue la voluntad de Dios frustrar el consejo de Ahitofel. El éxito de Usai, versículo 14, nos dice, no fue por su sagaz sabiduría, sino porque Dios había determinado que Absalón iba a escuchar a Usai. No tuvo que escuchar a Usai, pero sí lo hizo y perdió su reino. Ahora, alguien puede preguntar, ¿por qué, si Dios iba a frustrar este esfuerzo de Absalón, por qué no lo hizo al principio? ¿Por qué esperó al fin? Bueno, la respuesta a esta pregunta no vas a tener hasta que estás frente de Dios en su trono y luego puedes preguntar si todavía te molesta. Pero te voy a decir, Dios sabe lo que hace. Y cuando vemos la maldad avanzando en el mundo y cuando nos parece que la maldad está venciendo y que Dios está dormido o no importa a Dios lo que pasa, debemos recordarnos que Dios no duerma, que Dios ve todo. Él está gobernando y en su tiempo va a traer desastres sobre los malos y va a recompensar a los buenos. Y nos queda a nosotros confiar en Él y esperar en Él, y orar que nos usa mientras esperamos que se manifieste en su gloria. Bueno, en el fin de capítulo 10, al fin del capítulo 17, Usai envía palabras a David por medio de los hijos de los sacerdotes. Ellos pasan una gran aventura antes de llegar a David, pero el Señor los proteja. Y David cruza el Jordán y va a Mahanaim, y ahí recibe ayuda de fuentes inesperadas. Una amonita. Recuerden que David fue conquistando los amonitas cuando pecó con Betsabé, pero ahora recibe ayuda de los amonitas que ha conquistado, y también Maquir, un hombre que hospedaba al hijo de Jonatán, o sea, el nieto de Saúl, antes de que David lo trajo a Jerusalén, y otros. Aquí vemos el Señor siempre tiene los siervos suyos en lugares inesperados y tiene maneras de animarnos y ayudarnos cuando necesitamos ayuda. Estos ayudaron a David cuando los que deben haberlo apoyado o abandonado. Y en capítulo 17, versículo 23, vemos que Ahitofel, viendo que no le hicieron caso de su consejo, va a su pueblo, ahí arregla las cosas y se cuelga.
probablemente lo hizo no por orgullo, sino porque sabía que Absalón iba a perder. Y cuando David tomó su trono otra vez, iba a ejecutar a Ahitofel. Pero no importa. En Proverbios 13:15 leímos: el camino de los transgresores es duro. Ahitofel tristemente escogió rebelar contra el ungido de Dios y pagó el precio. 2 hombres en la Biblia se colgaron: Ahitofel y Joás. Los dos abandonaron, traicionaron al ungido de Dios. Los dos están pagando por sus pecados por toda la eternidad. Pero a la vez, en su rebelión, todavía cumplieron lo que Dios había intentado. Cumplieron el plan que quisieron poner, porque la sabiduría de Dios es tan grande. La tontería de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Bueno, quiero concluir leyendo Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O sea, Dios determina lo que pasa. Cuando estás frustrado por la maldad del mundo, por la política, por la corrupción, o por amigos, familiares que no andan como tú quieres, un patrón o un empleado, recuerda que en alguna manera misteriosa, todos estos que oponen lo que pensamos es bien, todavía están haciendo lo que Dios quiere, aun cuando piensen rebelarse directamente contra Dios. Y si usted es uno que está pensando: yo voy a resistir el reino de Jesús en mi vida, es tiempo de abandonar esta idea y ir a Él y buscar su perdón y buscar reconciliación con Él. Porque en el fin, Él gana y tú pierdes si lo resistes. Recuerda Hechos 2:23. Todo lo que los judíos hicieron a Jesús, lo hicieron por odio, pero Dios lo había planeado por el bien, porque ahora los que confían en Cristo son salvos de sus pecados y de sus rebeliones. Dios está gobernando, no podemos resistirlo, mejor someterlo y encontrar la vida gozosa y la vida de paz, sabiendo que Él gobierna todo. Y creyentes, en medio de las tribulaciones, tenemos que confiar en Dios y orar que nos ayude a confiar en Él y esperar el tiempo cuando Él va a revelar por qué tuvimos que pasar por esas tribulaciones. Pero tenemos que saber que en todas las cosas Dios sí está obrando bien para los que le aman. Oremos. Padre, si hay alguien escuchando que no quiere someter a tu reino, hoy día abre su corazón, tócalo, que vea que no hay manera de ganar contra ti, pero rendirse a ti es el mejor gozo que uno puede descubrir. Ayuda a tus siervos a andar por fe, aun cuando somos frustrados, ayúdanos a entender que tú tienes propósito en nuestras frustraciones y que estás obrando bien en todo. Gracias por eso, en nombre de Cristo Jesús.